Ahora sí, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Gracias por la puntualidad. Gracias por estar puntuales. Bien, antes que nada, decirles que este tema ha traído bastante impacto en toda la comunidad. Y bueno, y contamos en esta ocasión contamos con Branda Alonso, que se va a presentar obviamente. Cada uno de ustedes, por favor, los panelistas, se presentan, unas breves palabras nada más de dónde se están comunicando y qué es lo que hacen. Branda Alonso, Betsy Pava, Jacebit Betancourt y Gianpaolo Lauri. Bienvenidos a todos. Empezamos con Brenda. Brenda, bienvenida. Muchas gracias, Mau. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, claro, dale. Vale, perfecto. Muy bien, pues yo os hablo desde España, estoy en La Coruña, en la esquinita de arriba de España. Soy Local Marketing y Community Manager, me dedico a redes sociales para el sector salud y desde hace unos meses también, pues involucrada en este mundo de la inteligencia artificial. He creado un programa para creadores de contenido para que puedan conocer las diferentes herramientas que existen en el mercado que nos ayudarán en nuestro día a día. Y encantada de que me hayas invitado a participar. No, a ti, gracias por aceptar. Gracias. A ver, continuamos con quién. Gracias. Con Betsy. Betsy, ¿cómo estás? Hola Mao, hola a todos, muy buenas tardes, gracias por haberme invitado también a mí de compartir con este grupo tan espectacular de personas, la cual hoy voy a poder estar compartiendo con todos. Estoy aquí ubicada en Bogotá, Ok. Colombia, Bogotá. Me dedico a ser ejecutiva de ventas en estrategias de marketing digital. Qué bien, Betsy. Gracias por estar aquí. Y continuamos Gracias, con Mao. JCBit, el nombre más sencillo de todos. JCBit, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Mao, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, mi nombre es bastante sencillo, o un poquito complicado, depende de cómo lo quieran ver. Soy venezolana, actualmente estoy residiendo en Panamá y en sí soy apasionada de todo este tema de la inteligencia artificial y actualmente me encuentro ejerciendo actividades de partner en Panamá para varias empresas, ¿sí? Entre ellas videoperitaje y remote contact. Muy bien, gracias, JCBit. Okay. Gianpaolo. Gianpaolo. Hola Mao, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gianpaolo? ¿Cómo Muchísimas gracias estamos? por... Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación a este magno evento. Yo estoy transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Soy panameño de nacimiento, pero vivo acá hace muchos años. Ok, Y agradeciéndote por la oportunidad de presentar acá. Me desempeño, somos colegas, ingenieros de correcto. sistemas, pero me dedico a la parte comercial hace muchísimos años. Así que muy contento de estar acá. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Gianpaolo, por aceptar, por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a empezar. Una vez más, gracias a todos por la puntualidad. Y ya saben cómo es la mecánica, me imagino yo. La mecánica es la siguiente. A ver, empezamos con una ronda de preguntas para los panelistas y luego de esa ronda, que cada panelista va a tratar de contestar entre 3 minutos y 5 minutos máximo por cuestión de tiempo, aperturamos micrófono para todos los asistentes, todos ustedes, los que quieran participar y pueden elaborar, decirnos alguna idea, no sé, alguna inquietud, alguna pregunta, preguntarle a algún determinado panelista, etcétera. ¿Sí? Para aquello, solamente levantarán la manito en la ventanita que tienen ustedes enfrente y yo los voy a ver y les daré paso a la palestra, es decir, acá arriba donde están los panelistas, para que podamos conversar y que puedan comunicarse. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Levanten la manito los que están de acuerdo, denle like, a ver si están de acuerdo. Mientras, gracias. Mientras vamos elaborando la primera pregunta. ¿Qué tal si arrancamos contigo, Gianpaolo? Encantado. Muy bien. Ok, entonces, bueno, al tema de la inteligencia artificial es un tema que está galopando, corriendo, está demasiado acelerado en estos momentos a nivel global y para lo cual, obviamente, el área de mercadeo no se escapa de aquello. Entonces, en base a eso,
¿cómo tú ves la evolución de la inteligencia artificial en este sector del marketing? ¿Está sirviendo para poder alcanzar los objetivos de mercadeo actualmente? Los objetivos que tienen las empresas, ¿sí? A ver, Mao, yo sin duda te diría que la inteligencia artificial está colaborando en todas las áreas de las empresas. En el tema específico de marketing, está jugando un papel extremadamente significativo en la mejora de los objetivos. ¿A Ok, qué me refiero? Cuando tú quieres hacer campañas, lo que normalmente tú haces es determinas, digamos, targets a los que quieres llegar, específicamente públicos a los que quieres alcanzar. Y antes eso se hacía de una forma empírica o con algunos, digamos, con alguna información proveniente de bases de datos, pero siempre era, digamos, un poco más complicada sacar esa información. Hoy en día, a través de inteligencia artificial, tú puedes analizar de golpe, por decirlo de alguna forma, grandes cantidades de datos de los consumidores, como preferencias, comportamientos, tendencias de búsquedas, gustos, digamos, regiones geográficas, y a partir de esto ubicar targets específicos que te ayuden a mejorar la productividad de tu campaña, porque eso es lo que tú finalmente estás buscando. claro que sí, así es. Bueno, a ver, Brenda, y también desde hace algún tiempo se viene hablando justamente de los asistentes virtuales. Es más, yo diría aproximadamente unos 6 7 años atrás. Y bueno, y luego con el tema de la pandemia a nivel global se popularizó muchísimo. ¿Cómo lo ves tú, Brenda? Sí, efectivamente. Sí que la llegada de la inteligencia artificial generó en un primer momento un gran temor entre casi todos los profesionales del marketing, ya que nos sentimos amenazados. Algo que es comprensible, ya que aparecía una nueva tecnología con una capacidad de realizar tareas que antes solamente podíamos realizar los humanos. Sin embargo, con el paso del tiempo ya nos hemos ido dando cuenta de que en lugar de reemplazarnos es todo lo contrario, es decir, han venido a empoderarnos. Nos brindan una oportunidad única para mejorar nuestras habilidades y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Además, al ayudarnos a automatizar tareas repetitivas, como profesionales del marketing nos podemos enfocar en aspectos más estratégicos y creativos de nuestro trabajo. Ok, bien, excelente, ¿no? Sí, yo creo que cada vez se está popularizando mucho más el tema de los asistentes virtuales. Y lo mencioné y hago la pregunta justamente porque está en boga totalmente ChatGPT, ¿no? El campeón de los Sí, asistentes exactamente. virtuales. Sí. Entonces sí, Sí. parece que para allá vamos por ese lado. Con el tema de Gianpaolo, justamente los objetivos del marketing, tenemos que ver cómo lo comenzamos a alinear con el tema de la inteligencia artificial. Y Gianpaolo mencionaba justamente que el tema de la segmentación, el tema justamente de manejar campañas con plataformas como Google Ads, qué sé yo, Facebook Ads, se torna un poco más sencillo hasta cierto punto. Ya vamos a hablar qué es lo que está pasando con respecto a eso. Sí. Y ahora vamos con Betsy. De hecho, Mao, Sí, de dale, hecho, Mao, Gianpaolo. si me permites, hay un comentario adicional que quería hacer. Hoy en día, las herramientas más utilizadas para el tema de publicidad digital, tipo Google Ads, Facebook Ads, incluso otro tipo de herramientas, ya están utilizando motores de inteligencia artificial para poder hacer más eficientes las campañas, porque a las finales ellos lo que te terminan cobrando son costos por efectividad en sus campañas. Ellos Correcto. ya de forma interna ya están utilizando motores de inteligencia artificial para hacer costos más eficientes. Ok, gracias, Jean Paolo. Así es, así es. Bien, vamos poniendo en orden todo lo que estamos conversando. Por un lado, estamos hablando de audiencia, segmentación de audiencia, objetivos de mercadeo. Por otro lado, con Brenda, todo lo que tiene que ver con asistentes virtuales. Y ahora le toca a Betsy, Betsy Pava, producción de contenidos. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial en ese rubro del marketing? Sí, Ma, bueno, hoy en día la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta muy útil y poderosa para la creación de contenidos nuevos y mejores. La inteligencia artificial ofrece la posibilidad de crear contenido automáticamente,
creando contenido sin necesidad de ser escrito manualmente. Esto permite a los profesionales de hoy en día del marketing, entre otros, crear contenidos rápidamente, con datos precisos y eficientes. Los contenidos generados por la inteligencia artificial son contenidos de calidad, únicos y significativos, ¿sí? Además de la Ok. creación de contenido, Mao, la inteligencia artificial puede ayudar a los profesionales del marketing a comprender mejor a sus clientes y a sus audiencias. La inteligencia Bien, artificial también puede analizar la información del consumidor recopilada de fuentes digitales para descubrir las tendencias de comportamiento, los temas de interés y las necesidades de compra de un público a lo que ellos en este momento, la empresa o a lo que ellos necesitan captar, al público que ellos necesitan captar. bien, Betsy, bien. Sí, justamente esta semana, no sé, todos los participantes, todos los ponentes, justamente esta semana, bueno, desde hace algún tiempo atrás se viene escuchando el tema de TikTok, ¿no? Pero parece que ya el estado de Montana ya le cortó la cabeza, ¿no? Ya mismo me cuentan. Continuamos con JCB, el nombre más sencillo. JCB, bueno, Aquí va- está. Luego les digo por qué es mi nombre y uy, al esa es final una les cuento. historia, sí, esa es una historia, pero esas... A ver, entonces vamos otra vez ordenando. Por un lado tenemos segmentación, por un lado tenemos audiencia, también tenemos los asistentes virtuales. Esto está dentro del mercadeo, ¿no? La producción de contenidos, ya Betsy nos habló, nos dio una primera entrada con respecto a eso, y viene motores de búsqueda, viene SEO. Cuéntanos, JCB. Sí, fíjate, Mao, si hablamos de cómo las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar un poco a optimizar, a automatizar un poco todo lo que serían los motores de búsqueda, entonces pudiéramos partir de que la inteligencia artificial se refiere, sí, a la capacidad que tienen las máquinas para realizar todas estas tareas que requieren inteligencia humana, ¿no? Entonces, si vamos al enfoque o lo llevamos al contexto de la optimización de motores de búsqueda, pues la inteligencia artificial nos puede ayudar de varias formas. En principio, tenemos que tener claro que los motores de búsqueda utilizan algoritmos de inteligencia artificial para personalizar los resultados de búsqueda, teniendo lo que es nuestro historial y nuestras preferencias. Porque yo creo, en definitiva, que alguna vez nos ha pasado que pensamos que en algún momento nos están espiando, ¿no? De que nos están viendo, cuando observamos que tenemos búsquedas o referencias de artículos que deseamos comprar o información que quizás deseamos saber, incluso antes de que concienticemos que realmente lo estamos buscando y está allí, nos los muestra y esto es parte de lo que hace la inteligencia artificial. Entonces, si nos vamos un poco más allá, actualmente se realizan procesamientos del lenguaje natural para comprender y analizar un poco lo que es el lenguaje humano. Esto nos ayuda muchísimo en lo que es los motores de búsqueda, que nos ayudan a comprender el contenido y la intención de las consultas que realizamos. Ok. Actualmente no solamente escrita, sino también por voz, porque lo utilizo en varias oportunidades y creo fielmente que quizás estas personas que no tienen esta habilidad de escribir o de realizar consultas, les ayuda muchísimo esta nueva modalidad de consultas por voz. Bien. Entonces, como para resumírtelo un poco o decirlo de otra manera, la optimización de motores de búsqueda y la inteligencia artificial pueden combinarse, ¿sí? Para Ajá. mejorar lo que es la Ok. visibilidad, la relevancia y la experiencia del usuario en línea, que es muy importante, la investigación de las palabras clave, la optimización de contenido, quizás también la construcción de enlaces y la experiencia del usuario. Esto sigue siendo parte importante o clave para lo que es el SEO, mientras que la inteligencia artificial puede proporcionar herramientas y técnicas adicionales para comprender un poco mejor lo que es el usuario, personalizar las búsquedas, analizar, como estaba indicando efectivamente Jean-Paul, que analiza grandes volúmenes de datos relacionados con el rendimiento del sitio web, el comportamiento del usuario y otros factores que estos pueden ayudar a identificar los patrones y la tendencia justamente para mejorar toda esta estrategia de SEO o la estrategia de la optimización de los motores de búsqueda. Muy bien, JCB. Justamente, a ver, vayan calentando motores los participantes, los asistentes. Veo ahí que está Arlene levantando la manito.
Y preparen sus ideas, sus sugerencias, sus consultas, sus preguntas para todos nosotros. ¿Sí? A ver, ¿a quién le damos paso? Primero vamos con Arlene y le vamos a dar paso para ver qué nos tiene que decir. Listo. Luego continuamos con César y luego con Luis. Arlene, yo creo que... Mira, no te puedo dar el paso, no sé por qué. Vamos a continuar con César. Algo tienes... Arlene, algo tienes en tu, no sé, en algún nivel de seguridad de LinkedIn que no me permite subirte a la palestra, no sé por qué. Vamos, César, ¿qué tal? Buenas tardes. César, César Augusto, buenas tardes. Vamos subiéndolo a Luis Herrera, mientras tanto. Parece que tiene algún inconveniente, César. Ahora me Ya escuchan. está, A ya ver, está Arlene subida en la palestra, ya creo que puedo hablar. a ver, Hola, hola. a ver, permíteme César un segundo, permíteme César un segundo. A ver, Arlene, buenas. Bueno, Arlene, el micrófono. Arlene a la 1, a las 2. Algo pasa. A ver, algo pasa con Arlene. No sé. A ver, vamos César contigo y luego con Luis, que ya están arriba. Vamos César. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, hay algo que me interesó muchísimo y tuve la oportunidad de interactuar con ChatGPT y me interesaba aplicarlo al marketing. Ok. Me interesa llegar a otro país y Ok. realmente me dio ideas que son bastante interesantes en cuanto a poder ahondar en esas ideas, pero también me gustaría poder hacer preguntas puntuales y creo que no lo llego a hacer Ujú. con ChatGPT. Sé que hay manejo algún lenguaje ChatGPT del cual no estoy del todo interiorizado y me gustaría que eh, si pudieran hacer alguna sugerencia en cuanto Sí. a las palabras que se tendrían que utilizar. Claro que sí, César. No Encantado. sé si me permites, Mau. Sí, A ver, dale, Gianpaolo. A ver, César, yo te puedo aconsejar que tomes en cuenta 3 temas importantísimos cuando quieras interactuar con ChatGPT. La primera es, tú le tienes que indicar a ChatGPT que actúe como una persona que tú deseas. Por ejemplo, en el caso que tú mencionas, puedes indicarle que actúe como un experto en segmentación de audiencias, pero decírselo así textualmente. Quiero que actúes como un experto en segmentación de audiencias. Esa es la una. La segunda es la instrucción. ¿Qué es lo que quieres que te dé? Quiero que me digas cuál es la mejor audiencia en este país para entrar con una marca extranjera, por ejemplo, ¿no? Y en el digamos en la tercera instrucción, es decirle cómo tú quieres que te dé el resultado. Tú le puedes decir, quiero que me des el resultado en forma de una tabla, quiero que me des el resultado resumido, quiero que me des el resultado lo más expandido posible. Con esas 3 instrucciones, César, tú obtienes normalmente lo mejor de ChatGPT. ¿Cómo quieres que actúe? La pregunta como tal y cómo quieres la respuesta. Bien, bien, Gianpaolo. A ver, Arlene, ahora sí, ¿la tenemos Arlene o la bajamos? La bajamos en la palestra, Arlene. A la 1 se fue. Ya se asustó. A ver, Mau, vamos. sobre... Aló, hola, Mau. Sí. Qué A ver, pena. dale, No, quería Betsy. agregar algo sobre lo que Jean Paul estaba diciendo también sobre ChatGPT. Yo lo uso mucho, más que todo cuando edito los emails para los clientes. Y Bien. también pues se le puede decir palabras claves a ChatGPT, palabras claves que tú quieras como del tema, del que tú quieres que él se refiera hacia ti. También se puede usar eso. Ok, gracias, Betsy. A ver, Luis. A ver, y una... Yo también quería. Perdón, Brenda. Démosle, Ay, no, disculpa.
No, solo quería Dígame. añadir también una puntualización a lo que comentaban los compañeros ponentes. Yo también lo utilizo diariamente y simplemente también comentarle a la persona que hizo la pregunta antes que también se le puede indicar un cierto contexto. Es decir, lo que bien decía Gianpaolo, indicarle que actúas como un cierto experto en una temática y luego agregarle un contexto, pues por ejemplo, hacia qué audiencia te vas a dirigir, qué tipo de tono quieres utilizar o qué conocimiento tiene esa audiencia que lo va a leer, para que también sepa un poco hacia quién se va a dirigir, porque al final la respuesta no es para ti, es para otra audiencia. Correcto. Entonces, eso se llama contexto. Muy bien, Brenda. Ahora sí, démosle la oportunidad, por favor, a Luis. Luis, abra el micrófono, por favor. Sí, hola, hola. Ahí te escuchamos. Muy bien. Sí, qué gusto, un saludo para todos. Es solamente comentar algo al respecto. Yo también he tenido la experiencia de haber trabajado con estas herramientas de IA generativa que se denominan ChatGPT. Y bueno, mi comentario más bien quisiera un poco reforzar, ¿no?, mi experiencia, si me permite. Claro que es el sí. tema de cómo poder integrar este tema de estas tecnologías con lo que nosotros habitualmente ya tenemos en las compañías, ¿sí? Es decir, tratar de poder trabajar de alguna manera con nuestro corpus normal de nuestro chatbot versus las prestaciones que nos ofrece un ChatGPT. Entonces, decirle de que todo eso sí es posible, ¿no? Sí hay cómo eso integrarlo, ¿sí? Al fin y al cabo, el tema de la interacción con estas herramientas como ChatGPT no es otra cosa sino invocar ciertos webhooks, ¿no?, ciertas APIs, ciertos componentes y poder interactuar. Pero sí se puede hacer. Se puede interactuar con ambos corpus de conversación, con varias de estas bases de conocimientos y tener asistentes virtuales más reforzados. Bien, Luis. Eso nomás un poquito para comentar. Correcto, Luis. ¿De dónde te comunicas? Quito, Ecuador. Ah, bien, muy bien, Luis. Gracias por el aporte, Luis. Bien, vamos con Rocío. Vamos a ver si Rocío logra abrir su... Rocío, buenas. Por favor, eso, gracias. Sí, hola. Sí, ¿Sí me sí. escuchas? Sí, claro que sí. Sí, muchas gracias. Gracias, sí. Más que todo quisiera pedir un consejo, si me pudieran recomendar algún profesional que me pueda capacitar en campañas publicitarias, porque bueno, yo soy agente de viajes y actualmente únicamente manejo Facebook y mi página apenas está en construcción, entonces ahorita estoy llegando a personas por medio del Facebook, pero sí he visto pues muchos tutoriales de personas en YouTube, pero no me han funcionado las estrategias que ellos pues colocan, ¿no?, Correcto. en sus tutoriales. Entonces quisiera saber si ustedes tienen algún contacto, alguien que me pudiera ayudar, porque yo trabajo de manera independiente, ya que pues tengo experiencia en el tema de viajes, entonces ahora quise pues abrir mi propia agencia de viajes de manera online. Entonces pues sí, quisiera algún consejo, si ustedes tienen algún profesional que me pueda brindar ese servicio, pues se los agradecería muchísimo. Bien, Rocío, ¿de dónde te comunicas? De México. De México. Bien, Rocío. Escribe por interno, Rocío, ya te indico cómo puedes hacer. Gracias, Rocío. ¡Viva México! A ver, y terminamos ¿con quién terminamos? Porque tenemos que continuar con Alexander, que hace tiempo estaba ahí pidiendo. A ver, Alexander. Buenas tardes. Alexander. Se fue Alexander. Se nos fue Alexander. A ver, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Ahí te escuchamos, sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes con todos. Mi pregunta básicamente era más que todo para la señorita Brenda. Lo que quería saber era básicamente en qué tipo de usos se podría utilizar la inteligencia artificial en lo que es el sector salud. Por ejemplo, yo me dedico a lo que es la gerencia en salud ocupacional y
hemos implementado algunos tipos de recursos usando los promptings del ChatGPT y de otras inteligencias artificiales, pero básicamente para lo que es optimización de procesos. En cuanto, por ejemplo, a lo que es marketing en general, sin perder el área humana, por así decirlo, o la Claro. esencia humana, ¿cómo Correcto. se podría implementar este tipo de temas, ¿no? Esta es mi pregunta, básicamente. Gracias. ¿De dónde nos hablas? De Lima, Perú. Muy bien, bien, Alexander. Muchas gracias. Ya te contesta Brenda. Ok, Brenda. Vale, Alexander. Sí, mira, además yo también soy del sector salud. Lo que pasa es que yo sí que me dedico a marketing o redes sociales para empresas de salud. En este caso, pues por lo que comentas, podrías integrarlo, por ejemplo, también en atención al cliente, utilizando chatbot, para tener respuestas personalizadas y mucho más rápidas para los clientes. Lo que comentas de no perder ese factor humano, sobre todo en un sector como es la salud, que es muy necesario, mi consejo es aportar esa mano humana igualmente, es decir, apoyarte en estas herramientas para crear el contenido que quieras crear, pero igualmente después revisarlo e incluir esas palabras clave, como comentaban antes mis compañeras, y ese toque humano, hacerlo de manera manual, no utilizar la inteligencia artificial, porque todavía no está tan sumamente desarrollada como para poder demostrar esa parte humana que nosotros podemos dar. Ok, bien, bien, Brenda. Ok, ha pasado la primera ronda, los primeros participantes. Debemos continuar. A ver, Gianpaolo, ¿sí está Gianpaolo? No se fue. Ahí está Gianpaolo. A ver, Gianpaolo, Sí, continuemos. aquí estoy. Como que nos habíamos quedado, cuando estuvimos conversando contigo en este momento, nos habíamos quedado justamente que mencionamos la parte de Google Ads, creo que la mencionamos, para poder gestionar campañas, para poder segmentar audiencias. Y hay una pregunta latente justamente con lo que acaba de suceder hace poquísimas semanas, creo que 2. El tema de Google Bard. Pero no enfocados a Google Bard, sino a cómo serán las búsquedas de los usuarios en la web. Porque digamos que la parte real del marketing online está dado en las plataformas digitales, es decir, en la web, en las redes sociales, etc. ¿Va a cambiar esa preferencia de consumo a través de esas plataformas o qué podría pasar con la inteligencia artificial? A ver, Mao, esto es cosecha 100% mía respecto de qué pienso que puede pasar. Hoy en día, lo que normalmente pasa cuando un consumidor de información quiere encontrar algo, escribe en la barra de Google la pregunta, ¿no? O una palabra clave, etcétera. Hoy en día, ¿qué es lo que creo que está pasando? ¿O qué es lo que va a empezar a pasar? Va a empezar a haber un paralelismo, por decirlo de alguna forma, entre la búsqueda de Google y ChatGPT. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo personalmente hoy en Google tengo instalado 2 plugins de ChatGPT. Uno que se llama Mónica, que es un asistente de Google, y el otro que es el ChatGPT per se. Cada búsqueda que yo hago en Google arroja respuestas, pero también a su vez ChatGPT y Mónica me contestan. Y yo comienzo a comparar las respuestas. Y la respuesta que más me gusta, comienzo a darle seguimiento. ¿A qué me refiero? A que yo no sé si esto es un tema que va a pasar muy rápido. No me considero futurólogo para poderte decir en cuánto tiempo va a pasar esto. Pero si los motores de búsqueda no comienzan a entregar respuestas de la misma calidad que te comienza a entregar la inteligencia artificial, va a haber una mutación. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está pasando hoy, que tú puedes hoy en día colocar una palabra clave como anuncio en los temas de búsqueda, puede comenzar a mutar, porque la gente puede ya no hacer búsquedas en Google, sino ir directamente a ChatGPT a hacerle preguntas. Esto es una posibilidad, no digo que va a pasar. Lo que visualizo es que puede haber mucha gente que esté comparando respuestas en los buscadores con ChatGPT, que es lo que me pasa hoy. Pero soy honesto, Mau,
cada día más yo busco algo en Google y me gusta la respuesta automática de ChatGPT y comienzo a chatear en vez de darle doble clic a la búsqueda de Google. Claro. Si eso pasa, los buscadores probablemente tengan que cambiar de estrategia por el tema digamos, de cobros con las empresas, ¿no? Claro Porque que hoy sí. en día es un esquema que no existe por el lado de ChatGPT. Entonces, o ChatGPT aprovecha comercialmente esa ventaja o los buscadores tienen que buscar forma de aprovechar esa ventaja. No sé si tú lo has experimentado, pero yo hoy en día tengo mi búsqueda con 2 plugins, no uno, 2 plugins de ChatGPT y la verdad que sí veo la diferencia de las búsquedas. No sé si tú lo has experimentado hasta el momento. Sí, sí. La verdad es que el tema es un poco candente, ¿no? Y un poco también de experiencia de usuario. Porque, por ejemplo, a lo largo del tiempo nosotros sabemos que la parte comercial, si nosotros buscamos algún producto, si nosotros buscamos, por ejemplo, alguna dirección, si nosotros buscamos información sobre el contenido de un producto, utilizamos la web. En cambio, ChatGPT y otros que están surgiendo en este momento se basan en un corpus de contenido léxico. ¿Qué quiere decir esto? De que tú puedes encontrar información, por ejemplo, de Shakespeare, puedes encontrar información de libros clásicos, puedes encontrar fórmulas, puedes mezclar, por ejemplo, ya que estás usando ChatGPT, puedes utilizar ChatGPT con el plugin de Wolfram y puedes utilizarlo para experiencias matemáticas, ecuaciones, etcétera. Va a ayudar muchísimo. Un poco el enfoque es lo que la gente parece que se está, como tú, por ejemplo, está viendo cuál va a ser el enfoque de usar una u otra herramienta. Y entonces, a ver, continuemos con Brenda. ¿Dónde está Brenda? Se fue Brenda, no puede ser, se escapó. No, y No puede ser. se escapó Brenda. ¿Qué pasó? A ver, a ver, se ríe Betsy. Bien, porque le iba a hacer la siguiente pregunta a Brenda. No sé qué pasó con Brenda. ¿Se durmió? ¿Se fue? La pregunta que le iba a hacer a Brenda es justamente, ¿qué está pasando entre estos dos gigantes que han comenzado a surgir, ¿no? Sobre todo Google Bar ahora, porque está respaldado por una gran compañía, y ChatGPT que está respaldada en cambio por un gran número de usuarios y que sigue creciendo de manera exponencial. Y entonces eso le quería preguntar a doña Brenda, pero se me fue. Vamos a tener que ir con Betsy. Vamos a tener que ir con Betsy. Y Betsy, ¿tú cómo ves en cambio el uso de estas plataformas, estas herramientas de inteligencia artificial, pero para la producción de contenidos? Y sobre todo lo que está en este momento como debate, ¿no? A nivel mundial, los Sí. derechos de autoría, derechos de autor. Bueno, Mao, yo te puedo dar un ejemplo muy específico de cómo la inteligencia artificial favorece la producción. Ejemplo, una empresa de oro o joyería creativa podría utilizar los recursos de inteligencia artificial para crear contenidos personalizados para sus usuarios, como sugerencia de diseño, permitiendo a su equipo de marketing crear joyas 3D personalizadas e interactivas en tiempo real. El contenido es proporcionado a través de una comunidad de compradores para aumentar su potencial de venta. Esto significa que el contenido puede ser generado de la nada, generando innumerables posibilidades de modelado y diseño y de ventas para ellos. Ok, bien, bien, Betsy. Y Brenda, ya apareció Brenda. A ver, ¿dónde te fuiste, Sí, Brenda? perdón, me he caído, he vuelto ya. Ya, ok. ¿Qué pasó? ¿Se fue el internet? ¿Qué sucedió? Sí, se fue y volvió al minuto, pero se me ha caído todo, he tenido que volver a entrar. Ya, ok, porque estábamos en un tema con Gianpaolo y luego nos ayudó un Sí. poquito Betsy. El tema es de que, bueno, las preferencias de uso, las preferencias de escoger qué tipo de producto, en este caso hablando de estos asistentes virtuales, son los más apropiados para nosotros. ¿Qué está pasando ahorita con esa mini guerra entre ChatGPT y Google Bard? Sí. ChatGPT, Google Bard e incluso el buscador de Bing también está empezando a entrar en la guerra. Ujú. Pues efectivamente, al final lo que están haciendo son empresas grandes, están invirtiendo millones de dólares para crear la herramienta más potente y quedarse con la mayor parte del mercado. Entonces, pues como decía Gianpaolo, al final, si utilizamos este tipo de buscadores
este tipo de asistentes, para hacer nuestras búsquedas, los buscadores van a tener que cambiar su manera de funcionamiento. Yo, además, lo que él decía, yo ahora mismo a la hora de hacer a día de hoy mis búsquedas, ya no solamente las hago en Google, sino que utilizo pues, también ChatGPT, incluso el buscador de Bing, para buscar otros puntos de vista, para poder encontrar pues, contenido desde la mayor perspectiva posible. Claro que sí, sí, la verdad es que es todo un temazo y vamos a ver si JCBit nos puede ayudar también con esto, porque es interesante, ¿no? O sea, las búsquedas, la publicidad digital desde el punto de vista en que nosotros la conocemos, está en los buscadores y en las redes sociales. JCBit, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, Mau. Ya, y entonces, ¿qué pasaría o qué va a pasar con este tipo de integración, ¿no? Por un lado, nosotros vemos, por ejemplo, a Google Bard, obviamente porque es de la casa de Google, proviene de esta gran compañía y está totalmente integrada, bueno, parcialmente integrada al momento porque sigue como experimental al buscador de Google, valga la redundancia. ¿Qué pasará con ChatGPT o qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Hablando desde el punto de vista SEO, que es el tema que surgió ahorita, ¿no? Ok, a ver si te entiendo, Mau. ¿Me quieres consultar si qué pasará con Bard o esta parte de Google con la integración del buscador? Sí, Sí, a ver si correcto. Correcto. Fíjate, en principio porque hemos hablado mucho de lo que es el chat GPT y quizás no muchas personas conocen lo que es el Bard. Entonces, recordando un poco que Bard es un bot conversacional de inteligencia artificial desarrollado por Google, ¿sí? Esto es un poco como para dar inicio a esta definición de lo que es la integración. Entonces, fíjense, la integración de Bard en la búsqueda de Google, como bien lo dices tú, al inicio aún se encuentra en estas primeras etapas, pero tiene el potencial absoluto para revolucionar lo que es la forma en que estamos buscando ahora la integración. Entonces, al hacer una consulta desde el buscador de Google de manera nativa integrada con Bard, este chatbot hará recomendaciones e integrará resultados para poder resolver las dudas de los usuarios sin tener que acceder a lo que son las páginas directamente o tener que acceder al bot de manera expresa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dando acá un ejemplo de cómo pudiera ser. Si estás interesado en aprender, qué sé yo, quizás la historia de Panamá o de Ecuador, puedes redactar esta consulta o como lo dije anteriormente, puedes realizar la consulta por voz y aparecerá lo que es un resumen de lo que son la historia de estos países. Sin embargo, te permitirá obtener información, mayor información, si lo deseas así. O si, por ejemplo, parte de lo que decía Jean Paul, si deseas realizar alguna consulta sobre drones, que quieres adquirir un dron, estos algoritmos de Google podrán ofrecerte lo que es un resumen de la reseña del producto de diferentes sitios web, de los enlaces de las tiendas en línea para que así lo puedas comprar o quizás tener información más técnica. Parte de lo que es Bard, ¿sí? Él se encuentra actualmente en 3 idiomas. Teníamos conocimientos que en principio era solamente el inglés estadounidense, pues ya está también en japonés y coreano. Se encuentra en más de 180 países. ¿Y qué dice Google? Que a medida de que continúe este desarrollo de manera responsable, porque lo han puntualizado mucho, con más comentarios de todo lo que es el mundo real, porque a medida que vamos utilizando Bard, le vamos dando recomendaciones, este se estará ampliando gradualmente para más idiomas y más países. De hecho, lo último que pude conocer así del experimento es que para el 15 de mayo se publicó una actualización donde están indicando que se ha desarrollado una mejora para el resumen de la información. Lo que es esto especialmente útil porque a veces necesitamos información esencial o un párrafo pequeño de un tema, ¿sí? Entonces, igualmente, me estuve enterando por allí en las búsquedas que estaba haciendo de que Bard nos va a ayudar a identificar parte de las respuestas que coinciden con una fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer Bard? ¿Cómo va a funcionar? Que va para estas respuestas con fuente. Entonces, va a dar como un número junto con la respuesta. Y al hacer clic en este número, entonces ahora podremos identificar la sección del texto que coincide con la fuente. Entonces, al darle clic allí, nos va a llevar para obtener mayor información.
Entonces, creo que sí se va Buenazo, hilando buenazo, buenazo eso, Ujú. buenazo, sí. Sí, total, se va hilando muchísimo con todo lo que está comentando Gianpaolo y Brenda. O sea, ya estamos como empezando a hacer esa integración con la fuente, porque no Ujú. solamente es darnos contenido, sino también decirnos las fuentes para poder buscar mayor información. Correcto, correcto. Y es una de las cosas de las cuales Google no había desarrollado muy bien, ¿no? Se enfocaba básicamente en encontrar las palabras claves de los sitios comerciales, de los portales online, eh, más que la pregunta per se exacta que nosotros hacíamos. Bien, gracias, GCBit. A ver, entonces vamos haciendo una ronda de los participantes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo yo? Escuché algo. A ver, una ronda de los participantes. Aquí veo que está Valesca con la manito levantada. Vamos a permitirle hablar. Con respecto a este tema, Valesca, lo más corto posible. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde nos está hablando, por favor? Micrófono, por favor, Valesca. Ya veo que está en Chile, pero... Hola. Hola, sí, acá estoy. Hola, Valesca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta va especificada principalmente si soy de Chile y conozco la inteligencia artificial aproximadamente hace como un mes, la descubrí. Ok, Yo soy asesor financiero de seguro ok. y me he dado cuenta que en mi rubro las mayorías de las publicaciones de mis pares son las mismas. Ok. ¿Ya? Y yo con la inteligencia artificial he tratado de buscar una manera diferente de entregar la información un poco más enfocada en lo que yo quiero mostrar. Entonces, me gustaría recibir algún consejo de cómo poder realizar esta información que si bien para todos son, digamos, la misma, un poco Ujú. parecido en lo que hacemos, pero qué diferenciación podría hacer esta inteligencia artificial en lo que yo me estoy desarrollando. Ujú. Bien, Valesca, Sí. saludos. Bien, rapidito porque el tiempo es oro. Te puedo decir lo siguiente que justamente Luis estaba indicando al principio cuando comenzó el conversatorio, y es de que tú tienes que generar tu propio corpus local, porque la mayoría de estas plataformas, de estos asistentes, utilizan un corpus general, que son los que entrenan realmente estas empresas. Entonces tú tienes que entrenar y va a pasar eso poco a poco. La mayoría de las empresas, de los emprendedores, van a tener que entrenar su propio cuerpo de información para que estos asistentes tengan acceso a ellos y obviamente las personas que lo utilicen. ¿Sí? Un Sí, poco para ayudar permíteme ujú, para comentarle a Valesca claro. rápidamente. Valesca, te cuento un poco de mi experiencia. Yo trabajé por 7 años en seguros, fui gerente de proyectos en una empresa de seguros en Venezuela y te comprendo perfecto, porque a veces entramos a las páginas o entramos a un chatbot y siempre son las mismas respuestas predeterminadas, ¿sí? Y en efecto, las empresas de seguro van a tender a identificarse por servicio y eso te lo entiendo perfecto. Entonces sí, tal cual como lo dice Mao, hay que buscar la manera de diferenciarte del resto ofreciendo respuestas o opciones, por ejemplo en los chatbots, opciones para la emisión de una póliza, para la declaración de un siniestro quizás, o información que realmente genere valor en tu público objetivo, más allá de dar respuestas ya predeterminadas. Pero te entiendo perfecto lo que quisiste exponer. Bien, gracias, JCBit. No sé si te contestaron, Valesca. ¿Está bien lo que te contestaron? ¿Se fue Sí, Valesca? muchas gracias. Sí, es lo que estaba buscando. Lo del chatbot, la verdad, voy a tener que conocerlo, voy a tener que integrarme y Claro, ver cómo aplicarlo, pero me gusta mucho la idea. claro. Mira, Gracias. el tema también, Valesca, ya para terminar esto de aquí, el tema es que esto es una nueva generación de chatbots. O sea, por ejemplo, ChatGPT y en parte Google Bard y el motor de ChatGPT que trabaja en Bing son otra generación, mucho más inteligente, mucho más empoderada que la anterior generación, que es la que estamos acostumbrados, que tú visitas una página y te sale comunicación con el departamento tal, dos, con el departamento de acá, tres, y cuatro, salir. No, ese tipo de chatbots parece que ya están depreciados. Entonces, Correcto. por ahí va el tema. O sea, hay que
como decía Luis, tratar de generar tu propio corpus y que estos chatbots, los nuevos asistentes, conecten con tus datos, con tu información, para que tus usuarios comiencen a interactuar con tu información. Eso básicamente. Valesca, saludos. Y vamos a pasar Muchas ahorita. gracias, muchas No, gracias. no, a ti. A ver, ¿y con quién más vamos? A ver, ¿quién está aquí? Rosángela, Rosángela. Por favor, rapidito, ya te di paso. Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes, ¿me escucha? Sí, ¿de dónde nos hablas? Sí. Soy venezolana desde Chile. Ah, ya, venezolana desde Chile. Venezolana desde Chile que habla como chilena. Un poco ya se me ha pegado el acento Sí, ok. chileno. Dinos, Rosángela, bienvenida, dinos. Gracias. Mi pregunta va más enfocada hacia el tema laboral. Ok. Leía un artículo esta mañana en LinkedIn que decía que los empleos no se daban por los currículos, sino normalmente por sus conexiones. Y mencionaban a la inteligencia artificial. Y quisiera ver si alguno de ustedes me puede dar alguna herramienta para mejorar eso en mis búsquedas. Ya, no, yo no te entendí. ¿Alguien de ustedes le entendió? JC Betsy, Gianpaolo. No entendí la consulta. No. ¿Puedes repetirla de nuevo, por favor, Rosángela? Sí, que la repita, por favor. Sí, leí esta mañana por LinkedIn que decía algo de que los empleos hoy en día no se otorgaban por los currículos vitae, sino por las conexiones que tenemos y que podemos ayudarnos a través de la inteligencia artificial. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacemos, por ejemplo, en LinkedIn? Yo estoy en LinkedIn, ¿cómo hacemos para ser más visto en ese caso, cuando estamos en búsqueda de empleo? ¿Y cómo me ayudaría la inteligencia artificial? Claro. ¿Alguien que le quiera responder? Ya entendí, ahora sí. A ver. ¿Nadie? Te doy el pase, Mao. Te doy el pase. ¿Me da el pase? Bueno, a ver, Rosángela, un consejo, pero rapidísimo, rapidísimo. Lo que puedes hacer, tal vez, es utilizar, por ejemplo, ChatGPT para hacerle preguntas sobre cómo mejorar tus habilidades blandas. Cuando tú dices que necesitas mejores conexiones, entonces yo te diría, mira, lo que estamos haciendo aquí, todos nosotros los que estamos aquí en este conversatorio, es justamente generar más conexiones. Si están de acuerdo conmigo, por favor, denle like para ver si están, porque los veo callados a toditos. Denle like, por favor, Mao, ¿cómo vas? Sí, déjame ver un ratito, Mao, por favor. ¿cómo vas? Yo quisiera hacer solo A ver, dale. un pequeño Dale, comentario. Gianpaolo, dale. A ver, en tema de networking, por decirlo así, es bien difícil que la inteligencia artificial te pueda apoyar. Lo que sí te digo es que la inteligencia artificial, o sea, ChatGPT o cualquier herramienta parecida, te puede ayudar mucho en mejora de la redacción de tu perfil profesional. Correcto. Mejora de la redacción de tus logros profesionales, porque a la final es esta redacción de tu perfil y esta redacción de tus logros es lo que causa impacto para que la gente pueda, digamos, tomar atención en tu perfil o que pueda compartir tu perfil para otras personas. Entonces, ahí te digo, porque lo he vivido, quizás es un poco difícil que la inteligencia artificial te ayude en el tema de contactos, pero sí te puede ayudar en el tema de impacto, por decirlo de alguna forma. No sé si Correcto, mejorar el perfil de LinkedIn, ¿sí? Pero claro, eso también va de la mano, Rosángela, que tú postees seguido y conectes con la gente también, porque LinkedIn es una red viva, ahí sí me permito decirte, porque justamente eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Conectándonos. Y nuevamente, y aprovechando el tema, ya les paso ahorita a Luciano y a Alfredo, aprovechando el tema, hagan networking, este es espacio de ustedes, aprovechen para hacer networking, lazos, y hacernos más fuertes juntos. De eso se trata, Rosángela, ¿sí? De conectar con la gente. Muchas gracias, Mao. Sí, ok. Saludos, Rosángela. Chao. Gracias, saludos a todos. Gracias. A ver, entonces vamos en este momento con Luciano, que ha estado allí con la manito levantada.
Luciano, buenas tardes. Luciano, Luciano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Luciano. ¿De dónde te conectas con nosotros? Soy de Montreal, Canadá. Soy canadiense. Ok. Y muchas gracias por haber organizado este evento. Siempre lo organizamos cada vez que podemos, cada 15 días, Luciano. Participaré más seguido entonces. Así que mi pregunta es precisamente con respecto a, bueno, el marketing, que justamente ustedes son todos profesionales, yo estoy aprendiendo. Se anunció la muerte de los cookies, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y cómo va a ser el proceso de transición con la inteligencia artificial? Sí, porque vi ya que en Google Analytics 4 hay ciertos insights que hacen como predicciones, pero sin las cookies. ¿Cómo se va a aplicar la inteligencia artificial con todo eso? Y con respecto al tema de la ciberseguridad, porque si todos empezamos a consultar y a meter información de nuestras empresas y de nuestras campañas de marketing, ¿quién dice que no puede haber como plagio? Correcto, correcto. A ver, ¿alguien le quiere responder a Luciano? Vale, Luciano, fíjate, un poco para comentarte de manera sencilla, ¿sí? Porque aunque nos dices somos expertos y nosotros yo soy estudiante, en efecto, todos estamos en este proceso de aprendizaje continuo de lo que es la inteligencia artificial en este momento, porque ha sido bastante rápida, ¿no? Entonces, fíjate, Luciano, ahorita estamos en un proceso de donde se está aprendiendo, ¿sí? Y tenemos lo que es el Machine Learning, ¿sí? Que va generando ciertas predicciones y cierto análisis de lo que vas generando, lo que vas consultando. Entonces quizás ya no haga tanto falta las cookies porque vamos a tener esa inteligencia artificial, o tenemos de hecho esa inteligencia artificial allí, o la rama de la inteligencia artificial allí con el Machine Learning que te va a estar generando predicciones constantemente. Y con respecto a la ciberseguridad, pues todos estamos en la misma posición quizás de ser vulnerables con los contenidos que posteamos o que colocamos en la red. Gracias, JCBit. Bien, no sé, y complementando un poco lo que dice Luciano, ¿no? Esto tiene que ver, y justamente lo mencionaba Gianpaolo, tiene que ver mucho con las preferencias de uso con estas plataformas, ¿no? Por ejemplo, si vas a BART, obviamente BART te va a dar un paseo luego por las páginas web. Pero si utilizas ChatGPT es un poco más independiente, a pesar de que Bing utiliza el motor de ChatGPT porque son Microsoft y OpenAI, son empresas aliadas, y obviamente Bing está integrando ese motor para poder hacer casi que lo mismo que BART. Obviamente la preferencia de uso va a tener mucho que ver con lo que va a pasar con las famosas cookies, ¿no? Yo pienso que también se van a ir depreciando en el tiempo, ¿no? Aunque aún seguirán vigentes. Luciano, no sé si se contestó tu pregunta, tu inquietud. Sí, con Machine Learning es un programa, disculpen mi Machine Learning. Machine Learning. Sí, Machine Learning es una técnica de inteligencia artificial basada en datos. Y se utilizan algunos algoritmos allí. Básicamente son técnicas para poder predecir datos. No es una aplicación per se, Luciano. Correcto. Muchas gracias. De nada, Luciano. Un gusto saludarte. Saludos. Bien, ¿alguien más? Entonces vamos con la ronda final para los queridos panelistas. Hemos revisado un poco justamente lo que son los contenidos, lo que son las nuevas audiencias y sus preferencias. No tocamos el caso de TikTok. Vamos a ver si uno de ustedes lo quiere tocar en este momento. Vimos también que al final, sacando un poco de resumen, que los chatbots tienen como dos generaciones, ¿no? La antigua generación y la nueva generación, que es una generación bastante fuerte, bastante empoderada, muy inteligente, cabezada obviamente por ChatGPT y BART y compañía. Y también justamente lo que es SEO y cómo esto va a estar mutando y evolucionando en el tiempo.
Entonces, ¿qué va a pasar con el marketing? Ya la ronda final para que cada uno vaya aportando su idea. ¿Qué va a pasar con el marketing? Y empezamos ¿por dónde? ¿Por Jean-Paul? Creo que está. Ahí está. Dale, Jean-Paul. ¿Qué va a pasar con el marketing? El marketing va a seguir existiendo como tal, si esa es alguna duda, porque a partir de la inteligencia artificial, lo que todo el mundo se pregunta es si su trabajo va a seguir existiendo, etcétera, etcétera. Los marketeros tenemos que seguir entendiendo al consumidor. La inteligencia artificial será una herramienta de apoyo que nos va a ayudar a segmentar mejor nuestras audiencias, a contestarnos preguntas complejas para las cuales quizás no tengamos respuestas. Pero el marketing, más allá de que seguirá existiendo, va a seguir teniendo este componente emocional que esto, insisto, esto es cosecha mía, no está en ningún libro. Las máquinas van a tomar su tiempo en entender. Los seres humanos tenemos un componente emocional que las máquinas van a tomar su tiempo en entender. ¿Y a qué me refiero? A las finales, el objetivo número uno del marketing son las ventas. Y las ventas se producen a través de afinidad. Y la afinidad viene en mucho porcentaje. Por ejemplo, ahora con los millennials, a través de la afinidad que tienes tú con la marca. ¿A qué me refiero? Hoy en día, nuevas generaciones que son clientes hoy, como los millennials, y que serán clientes dentro de mucho como los millennials, esto lo vi en un congreso hace un par de años que se llama el NRF, el Congreso de la National Retail Federation. Gente muy importante de empresas como Warren decía, estas personas van a dejar su dinero en empresas que conjuguen sus mismos valores, o sea, cuyo propósito sea similar al propósito que tú tienes en tu vida. Esto es difícil que la inteligencia artificial en su momento lo llegue a adaptar. En algún momento lo hará, pero por ahora los seres humanos van a tener componentes como las emociones, como la validación del propósito que las herramientas de inteligencia artificial tendrán dificultad en interpretar. Esa es mucho mi interpretación. Entonces, van a ser un apoyo, nos van a ayudar a segmentar, nos van a ayudar a determinar más precisamente audiencias, estrategias, pero siempre el componente humano va a seguir existiendo como una parte muy importante del tema de cómo comunicar. Es un criterio. Bien, Gianpaolo, qué linda música. Ya estaba yo entonándome ahí con la canción. Bien, Gianpaolo, gracias. A ver, gracias. Vamos con Brenda. Brenda, que ya es tardísimo por allá. ¿En qué ciudad estás? No pasa nada. No pasa nada. Pues mira, estoy totalmente de acuerdo. Además, era prácticamente mi argumento también con lo que decía Gianpaolo, porque efectivamente el marketing va a desaparecer. Pues pensad, por ejemplo, cuando apareció la calculadora y los matemáticos hicieron una revolución pensando que ellos iban a desaparecer. Pues creo que estamos más o menos en el mismo caso. Es decir, es una herramienta más que nos va a ayudar, pero no podemos olvidar de que nosotros somos los maestros de esta herramienta y efectivamente van a tardar mucho tiempo en aprender todo lo que le podemos enseñar. Correcto. Entonces, lo esencial es aprender a utilizarla con sentido común como una herramienta efectivamente complementaria que nos va a ayudar, que tiene un potencial impresionante para mejorar y transformar nuestras estrategias de marketing, pero aún así necesita contar con nuestra creatividad, con nuestro juicio, con nuestro sentido común. E incluso le doy la razón también a Sam Altman, el CEO de OpenAI, que esta semana incluso pedía al Congreso de Estados Unidos una regulación porque le expresaba que su mayor temor era que pudiéramos causar un daño significativo al mundo. Y efectivamente, es que de momento el poder lo tenemos nosotros, no lo tiene la inteligencia artificial. Okay. Con lo cual, ha venido para quedarse, pero debemos aprender a aprovecharla para seguir aprendiendo y evolucionando con ella. Bien, Brenda, muy bien, así es, correcto, la palabra aprender. Y también, ya que tocaste el tema de Sam Altman, un poco
cómico, no sé si yo lo posteé, pero el tema es de que hace unos cuantos, 4 semanas aproximadamente, un grupo de inversionistas, pensadores, sacaron una carta justamente para poder detener la siguiente versión de ChatGPT, que ahorita está en la 4. Entonces querían impedir la evolución a la versión 5, que supuestamente OpenAI iba a sacar. Y ahora en cambio es Sam Altman que dice, paren la mano, paren la mano. Bueno, la verdad que yo me río con todo esto, para mí es una guerra comercial. Le vamos a dar, antes de seguir, le vamos a dar la palabra a Miroslav, que hace un momento que estaba ahí con la manito levantada. Buenas tardes, Miroslav. ¿Se fue? ¿Ya nos animó? Entonces continuemos con JCBit. Sí, bueno, Mao, yo creo que me queda poco por decir luego de la intervención de Brenda y Gianpaolo con respecto a lo que nos espera en el futuro de la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, a ver, si puedo enfocar lo que es el futuro con respecto a los motores de búsqueda y la inteligencia artificial, esto promete ser alucinante y en efecto lleno de avances muy significativos, porque una de las tendencias que se espera para el futuro próximo es la mejora de la experiencia del usuario, que es sumamente importante, para lo cual se realizará ofreciendo búsquedas más personalizadas, precisas y más útiles para nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos tener dudas de que la inteligencia artificial seguirá evolucionando, seguirá aprendiendo para mejorar lo que es la comprensión del contexto, las intenciones que tenemos como usuario, todo lo que permitirá ofrecer resultados de búsqueda más relevantes, teniendo siempre en cuenta lo que parte de lo que nos hicieron la pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta lo que va a ser nuestro historial de búsqueda, nuestra ubicación, los intereses y quizás otros factores que ellos consideren importantes para nosotros como usuarios. Así Correcto. que no debemos en sí tener duda de que vamos a seguir evolucionando y que en la mesa vamos a seguir teniendo cualquier clase de innovación con respecto a la inteligencia artificial. Bien, bien, JCBit. Sí, totalmente de acuerdo y se aplica a estas herramientas de inteligencia artificial lo que es Customer Centric. O sea, siempre mejorando la experiencia del usuario, centrado en él, y es lo que están haciendo estas plataformas en este minuto. Betsy. Sí, dime, ma, estoy acá. Ya, tus palabras como conclusión, como resumen. Bueno, Mao, en el área del diseño, ¿qué podemos esperar en el futuro con la IA? Te podría decir que para algunos la inteligencia artificial en el diseño representa un temor, ¿sí? La idea de que los diseñadores humanos serán reemplazados por máquinas es una historia fácil de comprar. Conceptos como la realidad virtual, la realidad mixta, la realidad aumentada y aprendizaje automático transforman una práctica que nace del arte un trabajo mecánico y poco empático, pero son estos los que marcarán el futuro y jugarán un papel crucial en el desarrollo de los futuros de los diseñadores. Lo que más inquieta es que la inteligencia artificial están comenzando a demostrar habilidades cognitivas. Esta tecnología ha adoptado habilidades similares a las humanas, permitiendo a las máquinas imitar la capacidad de pensamiento de las personas. Un experimento que leí por ahí de investigadores de Stanford y Google ya está comenzando a demostrar que es posible generar agentes de inteligencia artificial que tienen comportamientos humanos y pueden potenciar aplicaciones interactivas. Perfectamente un diseño autómata podría existir en un futuro cercano, ¿no? Ok, gracias, Betsy. Sí. Gracias por tus palabras, Betsy. A ver, Miroslav. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, claro, sí. Sí. Gracias. Pues yo hablo de México, soy mexicana. Bienvenida. Y gracias. Yo por más de 20 años me dediqué a los medios de comunicación para contratar campañas offline, tele, radio, etcétera. Okay. Y todo el tema de este marketing digital, híjole, me tuve que estar capacitando y estoy impresionada con todo el tema de la inteligencia artificial. Creo que sí, excelente las ponencias de todos ustedes. Y creo que la inteligencia artificial sí tenemos que utilizarla a nuestro favor.
Correcto. Tanto me he metido y me han invitado a colaborar con una empresa que es una plataforma en donde es monitoreo digital, que si antes era Big Data, se convierte en Smart Data por la Correcto. inteligencia artificial, en Eso. donde ya se acomodan todos los datos, todo el monitoreo en un minuto y se puede descargar. Ahora se está incluyendo el chat PTG, digo, Ok. GPT. Chat GPT, sí. Yo Sí, decía sí, uno sí, sí. nuevo, ha salido otro, no puede ser. Sí, sí, y nosotros estamos, la plataforma es en español totalmente, que aquí en México acaba de entrar, entonces está causando mucho revuelo porque es mucha información en donde en un minuto inclusive se maneja otro sistema que es Social Alert, que en el momento te van llegando las alertas a tu teléfono o a tu mail de los comentarios que están haciendo sobre tus campañas. Ok. Entonces está de verdad increíble todo esto que creo que antes de tenerle miedo a la inteligencia artificial hay que utilizarla a nuestro favor. Muy bien. Que nos ayude en nuestros monitoreos, en nuestras campañas, que sean unas campañas asertivas. ¿No? Correcto. Y aprender, porque pues yo nací cuando ni siquiera existían los celulares. Ay, por Entonces, Dios. ¿En híjole, serio? ha sido, claro, yo nací en el 72. Ah, caramba, qué Entonces, bien. No, pues sí, sí, está jovencita, no, no, no. sí. Pero sí, hay que actualizarnos, creo que hay que estarnos actualizando y no tenerle miedo a todo lo que viene, porque si no nos quedamos, que fue en mi caso en las campañas offline, que de plano ha habido muchos cambios y ya hay que estar en digital sí o sí. Ok, o sea que usted de ATL pasó a BTL, qué bien, excelente. Así es. Excelente, Exacto. muy bien, excelente, gracias. Y Al saludos, contrario, gracias. y saludos a todos los contactos que tenemos en México aquí en LinkedIn. Gracias Miroslav. Gracias. Bien, por favor, si les ha servido esta información, antes de concluir, por favor, dele corazoncito, que eso es importante, al menos para mí, que yo soy el organizador de esto, si no me siento mal. Dele corazoncito, gracias Miriam, gracias Carlos, gracias corazoncitos, aplausos, gracias, muy amables, gracias todos, por favor denle corazón para saber qué tal ha estado esta ronda, este conversatorio de hoy. Recuerden que es un esfuerzo bastante importante el reunirlos a todos ustedes, estar conectando con ustedes. A la mayoría de ustedes creo que tuve la oportunidad, o a una parte, de enviarles mensajes directos, personalizados. Y es un trabajo arduo, no solo de los panelistas, ¿sabes? Es un trabajo arduo de poder mantener vivo este espacio que le hemos denominado conectados. Le hemos denominado conectados y es para ustedes. Bien, mis palabras finales, gracias por esos corazones, gracias. Mis palabras finales con respecto a esto es que he aprendido mucho de todos ustedes, de los panelistas, de los participantes que han podido hablar. Igual espero que todos ustedes también, los que no tuvieron la oportunidad o no se animaron de hablar por el micrófono, hayan tenido una experiencia grata de poder aprender un poco más con respecto a esto. Y estoy de acuerdo en muchísimas cosas. De todo lo que dijimos aquí, pienso yo que el marketing está evolucionando ya. Esto es una segunda etapa, es una etapa muy riquísima en el sentido de que hay una diversidad para poder obtener audiencia, ¿no? Ahora, no solamente tenemos las plataformas digitales que conocemos, sino que también están estos chatbots que contienen información muy valiosa y que a través de plugins de forma indirecta o como Google Bard conectados directamente al buscador, también obtienen información de los usuarios. Y algo que se quedó quizás para un segundo, no, ya creo que este es el sexto o el séptimo, para un tercer episodio de Conectados, es el tema de TikTok, ¿sí? El tema de TikTok, eso de que lo hayan muteado en Montana llama bastante la atención, ¿sí? Y básicamente por el tema de que puede ubicar la procedencia de la persona y no solamente con el registro de dónde eres, sino cómo te vas moviendo. Hace un tracking geofísico
Y eso es interesante, ¿no? Y es por eso que lo han muteado por allá, ¿sí? Gracias a todos. No sé si alguien más quiera decir algo. Déjenme ver si hay alguien con la manito levantada. Gracias a todos. Gracias a los ponentes, JCBit, Brenda, Betsy, Gianpaolo, hermano, gracias. Siga disfrutando donde está. Comparta con nosotros la próxima, invite. Y a todos los que estaban aquí, muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo en aproximadamente unos 15 días. Les digo también que este episodio se está transmitiendo directamente en YouTube. Así que pueden ir a mi canal y verán este episodio nuevamente las veces que ustedes quieran, en la comodidad de su hogar. Y saludos a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, fue un gusto, gracias. Chao, Mario, gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Chaito, chao.